Estimados auditores, muy buenos días. Una vez más, este domingo, a esta hora, iniciando una nueva entrevista para ustedes. Esta vez vamos a hablar de los cigarrillos, del contrabando de cigarrillos que está ocurriendo en nuestro país, alcanzando al 55% del mercado en Chile. Y para esto tenemos al gerente legal de Alto Chile, don Eduardo Hernández, a quien tenemos este domingo aquí en la Radio Agricultura. ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Muy contento de estar contigo. Muy bien. Cuéntenos, yo decía, el contrabando de cigarrillo alcanza el 55% del mercado en Chile. La pregunta es, ¿en qué minuto esto deja de ser un problema comercial y pasa a ser derechamente un problema estructural del Estado? Claro, como tú bien dices, efectivamente es un problema estructural, deja de ser algo completamente anecdótico, lo que nosotros veníamos revisando, principalmente sobre la base de los datos, hace varios años que venimos haciendo un monitoreo acerca del fenómeno delictual del contrabando de cigarrillos. Pasa a ser un problema estructural desde el momento que se empieza a producir una permeabilidad en el tejido del comercio formal, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Básicamente hemos logrado evidenciar durante los últimos años y específicamente durante el 2025 un problema de porosidad en este tejido de los establecimientos comerciales formales que actualmente están vendiendo productos ilícitos, específicamente cigarrillos de contrabando y cigarrillos falsificados, productos que anteriormente se veían más bien en las ferias libres, específicamente vendidas por los coleros, ¿no es cierto? Sí, sí. También a la salida de los metros o en algunos ejes de la ciudad que tienen una alta afluencia pública, como el eje Alameda o barrios como Barrio Meix, particularmente. Pero este fenómeno fue de alguna manera mutando en el tiempo. Durante la pandemia se utilizaron mucho también las plataformas de redes sociales para poder comercializar productos ilícitos de contrabando, específicamente los cigarrillos, y hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, una instalación de este comercio ilícito en establecimientos que cuentan con patentes para poder operar. Ahora, ¿y qué significa en términos prácticos que el mercado ilegal ya ha superado al comercio formal? ¿Qué pasa ahí? Sí, eso es tremendamente dramático. ¿Por qué razón? Porque, como ya lo anticipaba, ¿sí? existe, ¿no es cierto?, comercios que están establecidos, que pagan patentes municipales, ¿no es cierto?, que cuentan con las autorizaciones de funcionamiento y que de alguna manera venden los productos ilícitos que, sumado, ¿no es cierto?, a esta comercialización o distribución a través de plataformas tecnológicas, a través de páginas de mercadeo y también a través de los canales de venta tradicionales, ¿ya?, que me refiero a los tradicionales de este comercio ilícito, que eran estos comercios más físicos, informales, pasan de alguna manera a representar ventas que superan los $1.000 millones anualmente. Esas son $1.000 millones. Sí, esas son las cifras que se manejan desde el punto de vista del dimensionamiento económico, del impacto económico que está generando este problema. Y ahora, ¿esto ocurre en Chile nomás o también en otros países? Bueno, este es un fenómeno que azota principalmente, de acuerdo a las estadísticas que nosotros estamos analizando, a Sudamérica, ¿ya? En Sudamérica se concentran volúmenes de venta informal bastante preocupantes de cigarrillo, y también eso está relacionado, ¿no es cierto?, con la producción en el vecindario, ¿ya? Es decir, hay países de procedencia donde se producen, se manufacturan estos productos de contrabando que naturalmente no siguen los estándares internacionales de la confección o de alguna manera de la producción de los cigarrillos. ¿Y se puede saber quiénes son? O sea, habitualmente, y esto ¿Sí? esto es por un tema más bien de las incautaciones que se producen en el territorio nacional, es decir, cuando cargamentos de contrabando cruzan las medidas de frontera, es decir, específicamente la aduana, se han logrado detectar incautaciones provenientes de países del vecindario, como Paraguay, ¿no es cierto? Ya. También algunos que siguen alguna ruta a través de Brasil y que ingresan principalmente, y también de Bolivia, ¿ya? También de Bolivia. Sí.
Vaya que está delicado, ¿eh? ¿Cómo nos comparamos en todo caso? A ver, ¿cómo nos comparamos? Con Sudamérica, digamos. Sí, con Sudamérica. Me imagino que tienen información, ustedes... Sí, hay información, pero fíjate, déjame decirte algo. Vale. Probablemente en Chile es donde hoy día, dadas estas tasas de participación del mercado ilícito que superan el 50-55%, es probablemente donde hay... No quiero decir que no hay preocupación en el vecindario, pero sí se han realizado una mayor cantidad de estudios. De hecho, habitualmente se realizan estudios con apoyo de la academia, con universidades, con la Universidad Católica, en donde se va monitoreando esto. En países vecinos no tenemos estadística tan, por decirlo de alguna manera, tan fresca como la que estamos produciendo en Chile. Ahora, no obstante ello, las empresas que de alguna manera se ven directamente afectadas por el fenómeno, sí tienen observatorios, sí tienen mediciones en los países del vecindario. O sea, por lo tanto se puede ir mirando cuál es el comportamiento que está teniendo Perú, por ejemplo, cuál es el comportamiento de Brasil, cuál es el comportamiento de Argentina, y en el fondo ahí se van generando los benchmarks. Vaya. Ajá. Ustedes estiman que la evasión supera, me dijo, $1.000 millones. ¿Ah? ¿Qué políticas públicas concretas se están dejando de financiar entonces con ese dinero? ¿Ah? Claro, hay que recordar que de alguna manera la comercialización de cigarrillo implica también el pago de un impuesto específico. Hay un impuesto específico que naturalmente es bastante considerable y que es el que de alguna manera va a financiar estas políticas públicas de las que usted menciona, y son políticas públicas que dejan de alguna manera con problemas de financiamiento en áreas de la salud, ¿no es cierto?, en políticas sociales, eventualmente. También son dineros que van orientados también, por ejemplo, a educación. O sea, ahí ya podemos hablar de tres grandes áreas que se ven de alguna manera impactadas por el no pago de impuestos relacionados con la comercialización lícita de cigarrillos. Ahora, ¿existe conciencia real en nuestro país de esto o no? Bueno, pareciera ser... Le hago la consulta porque hay gente que a lo mejor se compra una cajetilla de cigarrillo de otros países, en fin, y a lo mejor deben ser de dudosa reputación. De dudosa reputación. Sí, pareciera ser que, dadas las cifras que manejamos y estas que ya anticipábamos, estos $1.000 millones en venta de productos ilícitos, del 55% del mercado que lo está concentrando este mercado informal, más que informal, el mercado ilícito directamente, pareciera ser que no hay tanta conciencia colectiva, ¿no es cierto?, del real impacto y daño que puede ocasionar el consumo de estos cigarrillos que son de contrabando y que son falsificados, porque tenemos dos características. El de contrabando puede ser eventualmente un cigarrillo no adulterado, ¿ya?, que puede tener un origen de manufactura con los estándares adecuados, pero que de alguna manera se internó al país sin pagar los aranceles aduaneros correspondientes, ¿ya? Y luego vamos a tener productos que son derechamente falsificados, ¿ya? Estos son los que de alguna manera falsificados, y por lo tanto se desconoce para cualquier consumidor qué es lo que realmente estaría consumiendo, fumando. Y es muy o sea, muy grave eso, porque puede uno terminar hasta, no quiero ponerme ya demasiado, pero le puede caer pésimo y quizás termine, no vamos a decir dónde. No, o sea, sin duda, o sea, eso puede traer impacto en la salud pública, que es bastante grave. O sea, cuando hablo de salud pública, obviamente esto estamos hablando del colectivo en términos generales, pero naturalmente personas individualmente consideradas que consumen estos productos falsificados, que en el fondo no tienen un control de los estándares internacionales, en el fondo sí pueden verse impactados en su salud. Y desde el punto de vista legal, ¿ustedes han hecho algo o no? Sí, desde el punto de vista legal, aquí es importante hacer una distinción como nos gusta hablar a los abogados. En el fondo hay que distinguir, ¿no es cierto? Hay que distinguir porque de alguna manera existen distintos mecanismos que están contenidos en la legislación para poder combatir el problema. Naturalmente, la tendencia es tratar de buscar una respuesta desde el derecho penal,
¿ya? Desde el derecho penal, es decir, criminalizar la conducta. Y esta conducta de contrabando, la internación de productos falsificados, está debidamente sancionada en el ordenamiento jurídico chileno. Y ahí vamos a tener dos grandes normativas, ¿ya? Que existen desde el punto de vista de la criminalización de la conducta. ¿Y cuándo va a hacerse eso? O sea, eso está, hoy día existe, es ley. Una está contenida en la ordenanza aduanera. ¿Ya? La ordenanza aduanera contempla dos figuras que habitualmente se utilizan en la práctica. Una está vinculada con el delito específicamente de contrabando, ¿ya? Y la otra con el delito de receptación aduanera. Inmediatamente voy a explicar cuáles son las diferencias. El delito de contrabando básicamente se verifica cuando se internan al país productos que no pagan los aranceles aduaneros. Es decir, el afectado por ese delito es el fisco. Sí, porque no se produce una recaudación, ¿no es cierto?, de los impuestos, de los aranceles que deberían haber sido pagados, ¿no es cierto? Y luego vamos a encontrar la figura de la receptación aduanera, que se trata de delitos que ocurren ya cuando estas mercancías ilícitas traspasan las medidas de frontera. ¿Y a qué me refiero con eso? Es decir, ya están circulando al interior del país. Ya, es decir, para conocimiento de todos quienes están en la sintonía de la radio Agricultura, puede darse también que alguien llega con una maleta, ¿cierto?, con ropa, y entre medio de la ropa 20.000 pedazos de o sea, ya sea cualquiera, ¿cierto? El que le guste fumar, no le guste fumar. Eso también pasa. Eso también pasa, es decir... Y pasa con la maleta sin problema al llegar al... Exacto, y en el fondo ahí vamos a estar en presencia de un delito de contrabando, si no se pagaron los aranceles que correspondían, sí. Pero si traspasaron las medias fronteras, los productos ilícitos ya ingresaron al país y están en tenencia de una persona, ¿no es cierto? Sí. O esa persona lo está comercializando, en el fondo incurre en el delito de receptación aduanera, que tiene penas bastante similares a las penas del delito de contrabando. Yeah. De hecho, se aplican las penas del delito de contrabando, que puede implicar multas que son bastante elevadas, que se calculan en función del importe del valor de las especies que se están comercializando y que son de contrabando, y en segundo lugar tiene penas privativas de libertad, que en donde se pueden aplicar penas de 3 años de presidio, e incluso puede superar ese umbral de los 3 años de presidio dependiendo los antecedentes penales o criminales que tenga la persona que está cometiendo esa receptación aduanera. Ya, pero esa persona que la está cometiendo, la gente que está a la salida de los aeropuertos, abren maleta. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de ver ¿quiénes hacen pasar la maleta sin problema? ¿O? Claro, en el fondo hay dos mecanismos que se activan. Es decir, si estamos en la medida de frontera, se va a activar inmediatamente el Servicio Nacional de Aduana. Esto es súper importante porque al final, como estamos en presencia de un delito aduanero, en el fondo el Ministerio Público necesita que la denuncia la realice el Servicio Nacional de Aduana, porque es la víctima en ese caso. ¿Ya? Y por lo tanto, el Servicio Nacional de Aduana activa, es decir, revisa la maleta, se da cuenta, o puede ser un contenedor. Entonces, también, cuando se realizan los aforos físicos en los puertos, en los aeropuertos, el Servicio Nacional de Aduana tiene procedimientos para poder realizar un porcentaje de aforos físicos respecto a todas las mercancías que ingresan al país. Se realizan esos aforos físicos, se detecta, ¿no es cierto?, que vienen productos de contrabando, e inmediatamente el Servicio Nacional de Aduana tiene que realizar la denuncia. Esa denuncia le llega al Ministerio Público y la persona que está internando esos productos de contrabando va a ser detenida y va a pasar una audiencia de control de detención. ¿Pero eso ya ha pasado ya con algunos? Sí, ¿no? Se ha pasado. Sí, hay casos de eso. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en los pasos fronterizos, en las aduanas terrestres, también ocurre exactamente lo mismo. También. A propósito de estos procedimientos de aforo físico de los contenedores donde vienen las mercancías. Pero ¿ha sido mucho? No, o sea, en comparación con los volúmenes de cigarrillos de contrabando que vemos circulando al interior del país para su comercialización, uno podría decir que es más bien marginal esas detecciones que se producen en la aduana y que activan, ¿no es cierto?, una persecución penal. Entonces, claro, uno podría decir es insuficiente porque no existe la fiscalización suficiente para poder detectar todos los productos que están ingresando. Ahora, con respecto a la aduana, por ejemplo, también puede
voy a poner un ejemplo, pero eso no significa que estamos hablando mal, digamos, para otro país. Pero hay gente que puede ir a Argentina sin ningún problema. O sea, tienen una aduana, pero una aduana que uno tiene que pasar, firmar una cosa y seguir nomás. Pues si usted va a Argentina o si va a otros países más cercanos, digamos. ¿Eso también lo han visto ustedes o no? O sea, sí, en el fondo lo que nosotros también hemos visto, por ejemplo, incautaciones que se producen cuando ingresan, ¿no es cierto?, Sí. camiones al país que traspasan las medidas de frontera, y eso puede ser tanto en medidas de frontera o aduanas que están formalmente instaladas como en pasos fronterizos no habilitados. Eso también ocurre. Entonces ahí vamos a tener otro problema por la porosidad, ¿no es cierto?, de nuestra frontera específicamente. Esto es comercio ilegal, me dice usted, Sí. y crimen organizado derechamente, ¿no? Sí. Sí, ¿y por qué hablamos de que es crimen organizado? Porque de alguna manera, y vamos a ir analizando algunos elementos. Estamos hablando de que existen estructuras criminales. Hay una estructura criminal con permanencia en el tiempo. Es decir, esto no es una cuestión esporádica, sino que esto es una verdadera industria que está instalada en el país, ¿no es cierto?, con permanencia en el tiempo, con una estructura clara y con un fin delictivo, ¿ya? Es decir, se reúnen tres elementos que son vitales para empezar a hablar acerca de asociaciones ilícitas, de un verdadero emprendimiento delictual. Y por otra parte, cuando ya lo relacionamos con el crimen organizado, nos empezamos a dar cuenta de que existen una verdadera estructura que tiene una operación, ¿ya? Esa operación descansa también en un ciclo logístico, y por otro lado tenemos un elemento que es más complejo, que es un elemento de delictualidad transfronterizo. Porque de alguna manera estos productos no es que se estén generando en el país, sino que estamos hablando de una importación de productos que se producen, o de objetos ilícitos, ¿no es cierto?, que se producen fuera del país, se internan al país, y eso va a necesitar una verdadera cadena logística para poder importarlo y para poder distribuirlo internamente. Para distribuirlo internamente. Y esas cadenas de distribución en el fondo requieren de personas que las están operando, y esas personas en el fondo pertenecen a una estructura. Pero esas personas, ya sea de Chile hacia afuera o de afuera hacia Chile, ¿cómo lo han detectado ustedes? Bueno, habitualmente lo que uno habitualmente se enfrenta a este problema cuando se realizan fiscalizaciones. ¿Ya? Y las fiscalizaciones se coordinan habitualmente con unidades policiales, es decir, se trabaja de la mano con carabineros, específicamente para poder hacer procedimientos de incautación de mercancías que se están vendiendo por decirlo de alguna manera, al cliente final. Entonces, de alguna manera uno empieza a evidenciar que hay una cadena de abastecimiento para los puntos de venta. Es decir, encontramos puntos de venta, y lo decíamos al principio del programa, que hay establecimientos comerciales establecidos que cuentan con las autorizaciones de funcionamiento, que están vendiendo estos productos y que hoy día están siendo objeto de fiscalización. Y al ser objeto de fiscalización, en estos procedimientos policiales se logran incautaciones, y por ejemplo, durante los últimos meses de este año, se han logrado incautaciones en solo un mes que superaron las 12.000 cajetillas en puntos muy específicos en 3 regiones del país y para 3 ciudades en concreto, en donde se realizaron coordinaciones con carabineros para la región metropolitana, en donde Pudahuel destacó con una incautación bastante grande. En el caso de la región de O'Higgins, Rancagua también tuvo una incautación importante, y en la región de Valparaíso tuvimos la misma comuna, ¿no es cierto?, y ciudad de Valparaíso, que también entregó de alguna manera, a propósito de estas incautaciones, un gran número de cajetillas de cigarrillo falsificadas y de contrabando. Estimados auditores, ustedes están escuchando lo que estamos sabiendo a su vez del problema de los cigarrillos, cómo están llegando fuera del país, cómo llegar y entrar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más informaciones respecto a esto. Espérenos.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy con Eduardo Hernández, gerente legal de Alto Chile. El tema, el contrabando de cigarrillos que alcanza al 55% del mercado de Chile. Estamos hablando que se estima que la evasión supera los $1.000 millones anuales. Y por eso, Eduardo, yo quisiera preguntarle si hay más del 80% de los puntos detectados son locales con patente, almacenes, botillerías, kioscos, algo dijo al principio. ¿Cómo se explica que el contrabando esté hoy tan normalizado en el comercio establecido? Alejandro, yo creo que para responder esa pregunta, creo que el problema está situado principalmente en el control, ¿ya? O sea, y en el control, digo específicamente con la fiscalización. Creo que, claro, en el fondo los recursos hoy día disponibles para poder efectuar permanentemente fiscalización, en el fondo resultan insuficientes para la gran cantidad de comercio ilícito, específicamente de cigarrillos de contrabando, que se encuentra instalado hoy día en el comercio formal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a encontrarnos frente a un problema de control esporádico, ¿ya? Y ese control esporádico hace que este negocio de emprendimiento ilícito aprende básicamente porque están enfrentando controles que no son permanentes en el tiempo, por lo tanto van entendiendo cuáles son los patrones de comportamiento del control ejercido por las autoridades, y estas mismas organizaciones van aprendiendo y por lo tanto se van adaptando de alguna manera, y esa adaptación de este crimen organizado es el que permite que continúe persistiendo en el tiempo. Entonces, claro, ahí lo que se presenta como una eventual solución al problema es precisamente disponibilizar presencia constante y fiscalización constante. Es decir, si no hay control permanente o constante en el tiempo, en el fondo vamos a seguir teniendo a una criminalidad que aprende de los patrones de fiscalización y por lo tanto se va reinventando. Ya. Pero ustedes han tenido la oportunidad de conversar con estos locales que son, digamos, de comercio establecido, como decía. Claro. ¿Han tenido algún trato con ellos? ¿Han conversado en algunos lugares? Claro, o sea, fíjese, ¿y qué les dicen? O sea, fíjese que el problema hay una defraudación entera de las expectativas, porque uno debería pensar que estos comercios establecidos vendan productos que son lícitos, ¿no es cierto? Y si existen, más que una conversación, también se da a conocer, en el fondo, cuando se detectan estos lugares que son comercios establecidos, que están vendiendo productos ilícitos, se envían informativos, ¿ya? En el fondo, aparejados de cuáles son las consecuencias de comercializar productos ilícitos, y que a raíz de alguna fiscalización que se active o de alguna denuncia, se va a activar un procedimiento de persecución. De hecho, existen establecimientos que hoy día enfrentan una situación legal compleja, podríamos decirlo, por parte de sus propios propietarios, que de alguna manera tienen que responder penalmente por la comercialización de productos ilícitos frente a estas dos normativas que conversábamos hace algunos minutos atrás, es decir, tanto el delito de receptación aduanera como el delito como un delito marcario. Porque aquí también empieza o entra a jugar un rol importante cuando producto de estas fiscalizaciones se detectan cajetillas que son falsificadas directamente. Esas cajetillas falsificadas infringen la ley de propiedad industrial. Y la ley de propiedad industrial tiene aparejadas también sanciones de carácter penal. Entonces, por eso yo le digo que comercios establecidos van a enfrentar una persecución penal que van a poner a sus propietarios en un escenario complejo. ¿Pero lo van a enfrentar o ya lo están enfrentando? O sea, hoy día no es masivo esa persecución, pero sí, en el fondo, se está informando permanentemente, desde hace ya varios meses, que estos comercios establecidos deben dejar de actuar y cometer, ¿no es cierto?, el delito de receptación aduanera y delito marcario. Por lo tanto, lo que me atrevería a decir es que
a medida que pase el tiempo, se deberían ir intensificando las acciones judiciales para poder perseguir la responsabilidad penal de esos locatarios que están vendiendo, ¿no es cierto?, productos ilícitos. Sí, porque en el fondo lo están vendiendo, y me imagino que algo también lo dijo antes, pero a un precio mucho más bajo. Ah, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que ahí ya... Mucho más bajo para los del comercio legal, que les toca con menos plata, ¿cierto? Sí. Y a los que van a comprarse una cajetilla de cigarrillo, igual, po. Claro, lo que pasa es en que... vez de que le cueste, no sé, 4.000 pesos, 4.500, con 2.000 pesos ya tiene la cajetilla, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. O sea, básicamente lo que usted está señalando, y yo no he querido tocar esa arista porque al final es más bien un análisis más bien económico del problema de fondo, porque pero no bueno, fuimos por la vertiente contarlo. Más delictual. Pero claro, efectivamente lo que se instala es un escenario de competencia desleal. O sea, tenemos... Obviamente, si es que tenemos oferentes de productos falsificados, de contrabando, que compiten con productos que son originales, que están autorizados, que se internaron correctamente al país, naturalmente se va a producir un desequilibrio en los precios por los cuales se ofrecen. Eso, de alguna manera, este comercio ilícito empieza a depredar al comercio lícito y empieza a instalar un escenario de competencia desleal directamente en el mercado. Y que conspira en contra, ¿no es cierto?, de la venta de cigarrillos que está autorizada, y se empiezan a generar perniciosas consecuencias como las que ya conversábamos algunos minutos atrás, que impacta, por ejemplo, en el no pago de un impuesto específico, que eso va a incidir en dinero que deberían entrar al fisco y financiar una serie de políticas públicas también. Pero si uno va a algún supermercado grande, uno también ha visto las cajetillas que nunca se habían visto en Chile. Y claro, gana, digamos, el lugar, y gana también la persona. ¿Ustedes saben más o menos cuánto es lo más bajo en esa venta de una cajetilla, por ejemplo? Como el ticket de una cajetilla. ¿Sí? ¿Tienen algún dato de eso? Sí, no, tenemos datos que en el fondo los hemos ido recogiendo a propósito del levantamiento de información de venta ilícita por el canal más tradicional, que es el más precario, que son estas ventas en la calle, directamente, en los ejes, y por el otro lado también en la comercialización de cajetillas de cigarro en plataformas tecnológicas, en redes sociales y en páginas de mercadeo. También ahí. Ahí también. Que en el fondo ahí el valor por cajetilla se fija en algo así como 2.000 pesos hoy 2.000 pesos. Sí. Claro, y en el fondo no hay como competir contra eso. No. Exactamente. Hay algunos, incluso con cajetillas con colores muy distintos a los que uno veía algunos años atrás. Bueno, pero ¿qué impacto puede tener esto, digamos, que estamos contando a los auditores que están en la sintonía de agricultura, y quizás muchos le hacen al cigarrillo también? O sea, el impacto... Algunos comprando buenos cigarrillos y otros los que llegan de afuera nomás. O sea, el impacto, para resumir un poco lo que hemos conversado hasta este minuto, el impacto queda más o menos claro, porque ¿en qué sentido? Tiene un impacto directo en la salud pública. O sea, porque ya hemos dicho, hay productos falsificados que no cumplen con los estándares, y obviamente ese impacto es tremendamente nocivo. Existe un impacto también desde el punto de vista fiscal, por la no recaudación obviamente de impuestos específicos, y también por el no pago de aranceles, que son dineros que van destinados al financiamiento de políticas públicas. Y por el otro lado también tenemos un impacto en un fenómeno criminal del que ya hemos conversado, de que tiene un componente muy preocupante y que está relacionado con el crimen organizado. Porque naturalmente ya lo mencionamos, o sea, aquí hablamos de estructuras criminales que tienen ciclos logísticos, que tienen cadenas de distribución y que de alguna manera tienen puntos de venta no autorizados. Pero ustedes,
¿Lo han demostrado ante las autoridades? Sí, hay acciones legales que se han interpuesto ante los tribunales penales directamente y que se han trabajado con el Ministerio Público. Por ejemplo, va a depender mucho. Pero, perdón, sí. ¿Va a depender lo que me va a contar o va a depender de, como dice usted? No. Va a depender. Lo digo con todo respeto. Sí. No, va a depender del tipo de caso en particular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya lo mencionábamos en algún minuto, cuando se detecta el delito en las medidas de frontera, es decir, cuando se activa el Servicio Nacional de Aduana, vamos a tener casos que se dan en una hipótesis de flagrancia. Yeah. Habitualmente, el sistema procesal penal chileno descansa en la figura de la flagrancia y por lo tanto las tasas de éxito de los resultados judiciales a propósito de delitos que ocurren en hipótesis de flagrancia son altísimas, pero cuando se trata de investigar, y aquí voy a ponerlo al otro lado de la vereda, cuando se trata de iniciar una investigación desde cero, es decir, que no tengo una hipótesis de flagrancia, es decir, que se estaba cometiendo el delito en ese mismo momento, sino que hay que iniciar una investigación, eso toma mucho tiempo. Y le voy a poner el siguiente caso. Por ejemplo, hemos realizado investigaciones a propósito de páginas de redes sociales en donde existen publicadores que ofrecen estos productos de contrabando. Y hemos tenido resultados muy buenos y hemos tenido resultados no tan buenos, ¿ya? ¿Y eso ustedes lo han enviado al Ministerio Público? Al Ministerio Público, pero ¿lo han hecho también a los canales de televisión, a la radio, a los diarios? Sí, se ha hecho difusión, difusión también a nivel de informar a la comunidad de cuál es el impacto y no solamente el impacto, sino que en el fondo educar a la comunidad de que este fenómeno está instalado, de que permeó también el comercio formal y por lo tanto también se ejecutan estrategias comunicacionales para poder informar acerca del fenómeno. ¿Y les ha ido bien? Es más difícil poder dimensionar si es que los resultados son buenos o son malos desde el punto de vista del impacto que están teniendo las comunicaciones en particular, pero estamos convencidos de que cualquier impacto comunicacional va a traer fruto más temprano que tarde. Ya, pero han tenido, por ejemplo, imagínate un poco, ¿han estado en las municipalidades? ¿También pasado por alguna de ellas? Sí, también hay trabajo, en gobiernos locales, específicamente en las municipalidades. También hay interacción, por ejemplo, con el gobierno central a través de las delegaciones presidenciales. También se hacen gestiones, por ejemplo, con los ministerios incumbentes, hoy día Ministerio de Seguridad, en su minuto Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con los ministerios públicos a nivel regional, a nivel local y naturalmente con las policías. Pero lo que me está diciendo es re importante, porque la pregunta que le hago ahora es ¿se han tenido respuesta o no? Si la municipalidad y todo lo que usted me contó se han puesto ya a firmar firme. Hay respuesta, pero vuelvo al punto que conversábamos algunos minutos atrás. La dificultad está puesta en que los recursos resultan insuficientes para poder mantener un control permanente. Yo creo que eso es tremendamente fundamental como parte de la conversación. O sea, sería interesante que los auditores pudiesen de alguna manera ser conscientes y quedarse con ese mensaje de que el control permanente es el que va a marcar realmente la diferencia. Todas estas instituciones y organismos gubernamentales de los que yo les comentaba, sí se ponen la camiseta, pero de alguna manera van aflojando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con el control permanente. No se da una lógica o no está instalada una cultura gubernamental de control permanente en contra de este fenómeno, sino que hay iniciativas que se van activando, pero se activan esporádicamente. Entonces estamos en esta dualidad de control esporádico versus control permanente. Si tuviésemos un control permanente, efectivamente el problema debería tendencialmente disminuir. Estimados auditores, vamos a hacer una nueva pausa muy rápidamente y vamos a continuar en esta entrevista de hoy, domingo. Estamos justamente con don Eduardo Hernández, gerente legal de Alto Chile, el tema los cigarrillos. Espérenos, no se retiren de la sintonía.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista. Y yo le voy a hacer una pregunta que algo ya ha dicho, pero siempre es bueno teniendo presente no solo los auditores que están escuchando, sino que también los auditores que a lo mejor muchos fuman. Entonces, esto puede traer algún tipo de problema. Pero, ¿cómo operan las redes de contrabando? O sea, ¿cómo operan? Aquí lo importante es entender lo siguiente. Tenemos una cadena logística que permite de alguna manera la internación al país de estos productos de contrabando y falsificados. Por lo tanto, son cadenas logísticas realmente sofisticadas que tienen que vulnerar las medidas de frontera, es decir, pasar cargamentos al interior de contenedores, vulnerar, ¿no es cierto?, los controles del Servicio Nacional de Aduana a propósito de sortear los aforos físicos. Una vez internados los productos al territorio nacional, necesitan tener bodegaje, un verdadero centro de distribución, porque estamos hablando de toneladas de cigarrillos de contrabando que ingresan al país, que tienen que ser almacenados. Entonces sabemos que existe dentro de este ciclo logístico almacenes que están estratégicamente ubicados para poder abastecer, ¿no es cierto?, a puntos de venta. Entonces, el ciclo logístico, si lo quisiéramos resumir de alguna manera en 4 grandes puntos, vamos a tener el productor, que habitualmente está fuera del país. Vamos a tener un ciclo logístico transfronterizo, o sea, más que un ciclo logístico, vamos a tener una cadena logística transfronteriza, la internación, luego almacenaje de esta especie ilícita, y por último vamos a tener canales de venta al consumidor final. Una consulta, ¿y han tenido ustedes información de si fuera del país hay chilenos que están haciendo este producto también? Desde otros países, siendo chilenos, y enviársela a Chile a otros chilenos que están aprovechando y vendiendo. Han existido algunos casos que dan luces de que pueden existir compatriotas que están básicamente también operando en estas fábricas que producen el cigarrillo. Ahora, desconozco si es que en último tiempo hemos tenido casos que nos han llevado a través de algún hilo conductor, de alguna investigación en particular, a identificar o individualizar a algún chileno que esté operando en estas fábricas que están fuera del país. O sea, habitualmente hoy día la mayoría de las personas que forman parte de la investigación y que tienen calidad de imputados son habitualmente chilenos, en algunos casos extranjeros, pero que no están a cargo de la producción, sino más bien están a cargo de estos puntos o estos centros logísticos al interior del país. Están esperando la mercancía. Están esperando la mercancía. Y si es necesario tienen que ir a otro país. Sí. Pero me imagino que a la vuelta, ya sea en camión, sea en lo que sea, debieran pararlo. O sea, en estricto rigor sí debieran pararlos, pero recuerde que al final esto va a operar en la medida de que las medidas de seguridad o de prevención del delito en la frontera logren de alguna manera su cometido, que es la detección. O sea, en la medida que eso no ocurra, vamos a tener tasas de detenciones en estos contextos de flagrancia más bien bajas. ¿Qué tan extendido está el modelo de la microdistribución urbana con reposición frecuente y stock controlado? Ya, es interesante porque estamos hablando de microdistribución urbana. Sí. Ya, ¿qué tan extendido? Probablemente el dato más relevante es el que mencionábamos al inicio de la conversación, de este 55% de comercio ilícito instalado, obviamente poniendo en riesgo la comercialización lícita de estos productos. Entonces, si hablamos de un 55%, estamos hablando de que ya se extendió más allá de la mitad del tamaño total del mercado de la venta de cigarrillo en estos esquemas de microdistribución, obviamente abastecidos por cadenas logísticas más complejas. Entonces estamos hablando de una microdistribución que ya no solamente sigue la línea tradicional,
que es un comercio extremadamente informal y precario. Ya no estamos solamente en presencia de canales de venta digitales apoyados a través de redes sociales, sino que además incorporamos un nuevo canal de venta que está básicamente potenciado por establecimientos que cuentan con patentes formales para poder operar. Entonces ahí es donde viene probablemente el punto de quiebre o el punto de inflexión que hoy día preocupa. Es que básicamente negocios establecidos que son mini market, kiosco, tiendas de barrio, están vendiendo productos ilícitos. Ya, yo que aquí tengo algo escrito. Las incautaciones muestran volúmenes importantes por punto de venta, incluso más de 1.900 cajetillas en un solo local, dice usted. ¿Es así? Es así. 1.900 cajetillas en un solo local. En un solo local. Entonces eso habla, de alguna manera, de no solamente que la microdistribución ya tomó volúmenes que son bastante considerables, o sea, para poder hablar de que un solo local tiene 1.900, y recordemos que en operativos que se realizaron hace unos meses atrás alcanzaron a incautarse más de 12.000 cajetillas. Pero en un solo local, por ejemplo, ¿es un local grande o es un local...? Es un local pequeño, un negocio de barrio. Ya. Como en kioscos que están en la esquina vendiendo revistas y todo lo más. Exactamente. Sí. Ya, han visto que... Sí, lo hemos visto y en el fondo hay registros oficiales, o sea, son incautaciones realizadas por Carabineros que constan en partes policiales y que una vez que estas incautaciones ocurren, obviamente esos cigarrillos terminan siendo destruidos y los antecedentes pasan al Ministerio Público porque es constitutivo de delito. Ya. ¿Y qué nuevas modalidades han detectado? Como el uso de vehículos, como puntos móviles de venta, en fin. Ese punto es interesante porque adicional a esta incorporación de comercio establecido, hemos logrado detectar durante el último trimestre del año puntos móviles. ¿A qué nos referimos con puntos móviles? Es decir, son verdaderos negocios ambulantes que de alguna manera van distribuyendo. Sí. Sí, van distribuyendo cajetillas, obviamente, que son de contrabando o son de origen ilícito. Ya, ahora, una pregunta. Ustedes observan que incluso después de fiscalizaciones los puntos de vista se reactivan rápidamente. ¿Por qué hoy el sistema no logra disuadir este delito? Yo insisto en eso. Usted dijo delante que han estado incluso hablando en el Ministerio de Seguridad Pública, ¿cierto? ¿Han estado con el ministro? ¿Les ha ido bien? ¿O alguna autoridad que no sea el ministro propiamente tal, digamos? ¿Ah? O sea, va de la mano con lo que yo le mencionaba ya previamente. De la economía también, ¿no? O sea, sí, tanto de aquello, pero al final aquí lo más importante es, más allá de las reuniones de carácter programático que se puedan tener a alto nivel, en el fondo lo importante es la operativización de las fiscalizaciones. Ya. Y obviamente el control, y vuelvo a insistir sobre el punto, o sea, sí, mientras el control no sea permanente, en el fondo vamos a seguir sufriendo este problema. Entonces lo importante es básicamente diseñar una estrategia que sea una estrategia sostenida y permanente en el tiempo, que permita estar realizando fiscalizaciones, y esas fiscalizaciones se tienen que realizar obviamente de la manera más eficiente posible, pero tomando en consideración los datos disponibles. Ya, y con respecto al caso reciente, organización criminal desbaratada, dicen ustedes. Hace un mes se desbarató una banda que movía más de 1 millón de cajetillas, con un evalúo cercano a 3.000 millones de pesos. Vaya. Sí. ¿Y? Sí, o sea, en el fondo se logra desbaratar a la banda. Sí. En el fondo se inicia naturalmente la persecución penal. Eso, los integrantes de la banda en el fondo hoy día enfrentan acciones judiciales. Esas acciones judiciales se traducen naturalmente en medidas cautelares. Esas medidas cautelares son en algunos casos privativas de libertad, pero claro, en el fondo lo que se logra es la neutralización de una célula dentro de una estructura que es mucho más grande.
Pero incluso, según leo aquí, ha sido un funcionario de aduana involucrado. O sea, es lo que yo le mencionaba hace algunos minutos atrás. O sea, estas bandas, y por eso que hablamos de crimen organizado, porque de alguna manera tienen que sortear los controles fronterizos. Y sortear los controles fronterizos implica, en algunos casos, para el crimen organizado, coaptar funcionarios públicos. Entonces, esa coaptación de funcionarios públicos que de alguna manera permiten el ingreso de las mercancías de contrabando a propósito de flexibilizar, hacer la vista gorda en los procedimientos de aforo físico de los contenedores o de los cargamentos, es lo que permite facilitar el ingreso de los productos. A propósito de esto, y que usted me hablaba del norte, sur, en fin, una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero a lo mejor sí han ustedes conversado, si no con él, con alguien de su comando. Me refiero al próximo presidente de Chile, José Antonio Kast, que ha estado en el norte y quiere cerrar frontera. Eso les va a ayudar, me imagino. ¿Ah? ¿Han conversado con alguien del sector de él? O sea, recientemente no todavía. No por el lado nuestro. Ya. No hemos tenido ese acercamiento, pero sin duda, obviamente, medidas que van orientadas a de alguna manera fortalecer o reducir el tránsito, ¿no es cierto?, por la frontera, sí, va a impactar positivamente en la internación de productos que tienen origen ilícito, eso sin duda. O sea, si aumenta el control. Ahora, también hay que entender que estamos hablando de estructuras criminales que son organizadas, que tienen un negocio instalado y que van a buscar fórmulas para poder permear el control fronterizo. Entonces, yo no me quiero aventurar, pero eventualmente sí podemos empezar a ver internación de estos productos a través de pasos fronterizos no habilitados con mayor frecuencia. Ya. Pero está dentro de las probabilidades, pero sin duda políticas que van orientadas a fortalecer el control fronterizo van a impactar positivamente en intentar disminuir este fenómeno criminal. Bueno, estimados auditores, le vamos a agradecer a don Eduardo Hernández, gerente legal de Alto Chile, con este tema importante para nuestro país, sin duda. Acá el contrabando de cigarrillos que alcanza el 55% del mercado en nuestro país. Eduardo, le agradecemos mucho este contacto en directo. Aquí estoy domingo y lo he sacado después de que ya terminó la Navidad y ahora el Año Nuevo, pero muchas gracias. No, le agradezco a usted, Alejandro, por la invitación y un gusto haber compartido en Radio Agricultura hoy día. Y gracias a usted y gracias a todos los auditores que están en la sintonía de nuestra radio, la Radio Agricultura. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.